Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. El lenguaje del profeta abandona el marco legal de un juicio porque reconoce que Dios no puede ser limitado por los términos de un contrato. Él ama con la pasión y el entusiasmo del primer amor, como en los días de Egipto, y por eso perdona. Él arrojó al fondo del mar nuestros pecados para no acordarse más de nuestra infidelidad. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, 16º domingo del tiempo ordinario. Nos disponemos para esta misa y le pedimos humildemente perdón al Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Señor, apacienta con tu cayado a tu pueblo, el rebaño de tu herencia, al que vive solitario en el bosque, en medio de un vergel. Que sean apacentados en Basán y en Galat, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham.
como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Fuiste propicio, Señor, con tu tierra. Cambiaste la suerte de Jacob. Perdonaste la culpa de tu pueblo. Lo absolviste de todos sus pecados. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro. Olvida tu aversión hacia nosotros. ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Mantendrás tu ira eternamente? Manifiéstanos tu misericordia, Señor. ¿No volverás a darnos la vida para que tu pueblo se alegre en ti? Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, se dan cuenta que dura parece esta frase o estas palabras que Jesús está diciendo aquí. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Nosotros ya, los que seguimos la Eucaristía y estamos reflexionando, porque aquí estamos haciendo siempre la lectura dinámica en forma corrida. Algunas veces hacemos algunas lecturas que saltan un poco, ¿verdad?, por alguna fiesta importante, ¿verdad? Pero normalmente estamos haciendo la lectura bíblica en una forma corrida. Y entonces en 2 años de todos los días vamos a tener una visión general de toda la Biblia, ¿verdad? Y en 3 años de los domingos también una visión general de toda la Biblia. Bueno, pero lo importante, queridos amigos, si es que nosotros todos los días escuchamos, lleva la palabra de Dios, aquí estamos ante una comunidad, ya dijimos, de judíos. La comunidad judía que se ha convertido o la comunidad judía que no se ha convertido. Judeo-cristiano y los que son directamente el judaísmo. Y entonces, aquí se le está presentando en realidad a Jesús y al judaísmo, al cristianismo y al judaísmo. Entonces, tu madre, ¿quién es la madre de Jesús? Aquí en realidad la preocupación no es sobre María, su mamá, ¿verdad?, biológica, no. Aquí, queridos hermanos, recordemos, vuelvo a insistir y vuelvo a subrayar, la preocupación es sobre el judaísmo y sobre el cristianismo. ¿De dónde viene el cristianismo? El cristianismo tiene como madre, tiene el judaísmo, o sea, viene el Antiguo Testamento. Siempre nosotros estábamos diciendo, y el Evangelio te presenta en Jesús, que es el hijo del judaísmo, Naab, en el hijo se está realizando lo que Dios había prometido. Upeñan de Yaro y Cuame, Eva, que Upeñan de Yara, iba a na ave, hoy imagina, aquí está, ¿entienden? Esto es lo importante, queridos hermanos, que nosotros tengamos en cuenta y que nosotros sepamos, ¿verdad? Entonces, la madre se refiere
a las raíces de donde está viniendo el cristianismo. La respuesta a Jesús que nos ha revelado al Padre, el amor y el cumplimiento de ese amor tan grande de Dios Padre que ha traído a través de Jesucristo. Hoy cuame eñande, o me eñande, hoy shacañande. Y bueno, y por eso viene la pregunta, pero esta es una pregunta en realidad retórica que se nos hace a nosotros. En ese momento se le estaba haciendo al judaísmo y también al cristianismo, ¿verdad? Dice Jesús hablando a la multitud, llega su madre. ¿Quién es su madre? Su madre entonces el judaísmo. Y sus hermanos, ¿quiénes son sus hermanos? Y todos los que componen el judaísmo. Entonces, pueden ser los fariseos, pueden ser los escribas, pueden ser los doctores de la ley, todo lo que vos quieras. O puede ser un judío cualquiera, ¿verdad? Del judaísmo. Y entonces le dicen, tratan de hablar contigo, Jesús. El diálogo, cristianismo, judaísmo. ¿Y cuál es? Algo, ¿verdad? O sea, explica minore. Él en el cristianismo, que ustedes son secuaces, seguidores de este tal Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que ustedes están enseñando de este Jesús de Nazaret? Cristianismo, judaísmo. Que ha muerto, que ha resucitado. Y entonces trataban de hablar con él. Y alguien le avisó, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablarte. Y ahí viene la respuesta de Jesús, y aquí nosotros entendemos muy bien entonces. Pongan siempre al cristianismo y al judaísmo. Jesús respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque viene tu madre y tus hermanos, es decir, el judaísmo, y todos los que componen el judaísmo. Dice que tu madre y tus hermanos están aquí, quieren conversar contigo. Entonces, ¿qué le dice Jesús después? Señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos. O sea, estos que están aquí, que son cristianos, que me están escuchando, que están en la comunidad cristiana, estos son verdaderamente mi madre y mis hermanos. Es decir, estos son los verdaderos judíos. Estos son los que están verdaderamente en el judaísmo. ¿O entendés? Y cuál venían de Yara e iba de Cueyubecuera a través de la Torá, a través del Antiguo Testamento. Venían de Yara y estos son. ¿Por qué? Y miren cómo continúa y termina, que es maravilloso, ¿verdad? Dice, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, el verdadero judío, el que ha entendido en Jesús la realización y la plenificación de lo que Dios ha traído al mundo a través de Jesucristo. Upeago la verdadero judaísmo, que se realiza en quién? Que se realiza en el cristianismo. Y al realizarse en el cristianismo quiere decir que hay una aceptación de Jesús. Jesús como Hijo de Dios, que nos ha revelado plenamente al Padre. Plenamente entonces ha cumplido el judaísmo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Entonces y hagamos lo que Él nos dice, cumplir su voluntad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que sepa crear siempre un ambiente de fraternidad y de liberación, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que escuchen y pongan en práctica la voluntad del Padre, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que reconozcan el poder de Dios y manifiesten su adhesión a la voluntad de Dios, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por todos nosotros, para que cantemos siempre las maravillas de Dios y sintámonos miembros de la familia de Jesús, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios misericordioso,
escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. El cielo y la tierra están
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Señor sobre nuestra familia y nuestra comunidad. Y decimos juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a dirigirnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con el gozo de todo cristiano podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios, sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original, oh vara florecida del tronco de Jesús, en gracia concebida, oh gloria de Israel, dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán, tú fuiste del Dios vivo, la gloria celestial. María, María. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro y modelo de virtud. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro y modelo de virtud. Reina, reina Jesús por siempre, reina oh amado Redentor, y derrama tu gracia, divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor, y derrama tu gracia, divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Sagrado corazón de
llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro y modelo de virtud, entronizado serás en todo el orbe, donde quiera que haya un hogar, y buscando un amparo te busco, Jesús. Quiero un día contigo reinar, y buscando un amparo te busco, Jesús. Quiero un día contigo reinar. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro y modelo de virtud. Bendecir nuestra patria querida, ser el dueño de nuestra nación, y que en toda la tierra resuene esta voz. Viva, viva el Sagrado Corazón, y que en toda la tierra resuene esta voz. Viva, viva el Sagrado Corazón, Sagrado Corazón de Jesús. Viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro y modelo de virtud. Reflejo del amor, custodio de Jesús, llevas contigo el regalo de traer al Salvador. Te entregas por amor, sonríes sin temor, pues tu esperanza está sembrada en aquel que te creó. Sigue su camino, conoces su destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Sincero en corazón, paciente en el dolor, eres amigo y gran hermano, en ti veo a Jesús, espejo del Señor, humilde servidor, entregas todo sin cansancio por aquel que nos salvó. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta
me seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con Él hasta la eternidad. Mis manos hoy se elevan en una oración y contemplan tu grandeza, oh mi buen Señor. Me postro de rodillas ante tu bondad, tu gloria me rodea, Rey de majestad. Eterna es tu gloria, eterna tu grandeza, eterna es tu gloria y eterna tu grandeza. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra proclamaremos hoy. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra proclamaremos hoy. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Que nos ofreces por amor. Por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra proclamaremos hoy. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Que nos ofreces por amor.
Que la circunstancia no acabe con tu fuerza, que esta enfermedad no apague tu luz, que el miedo no sea más grande que tu fe, porque Dios ha dicho no temas, yo te sostendré. Ya se ha esfumado la soberbia, ya no hay cabida para envidias, por fin se acaba esta vanidad. Hay cosas importantes que debemos recordar, que valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, que valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, y valen las risas en las familias, incluyendo el estrés del día a día. Nada nos detendrá si unidos oramos por sanidad. Nuestros sueños no acaban aquí, de esta con Dios podemos salir, porque valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, que valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, y valen las risas de las familias, juntos con Dios hay esperanza y vida. Juntos con Dios hay esperanza, y hay vida solo con Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame,
Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas.
¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.